and then just trying to put everything together to get started here again. It's raining here too, so just give me a little bit. It's raining for this. So yeah, actually I think that I can do this. Bueno, y se me van alistando las personas que tienen por ahí su cuaderno, su lapicero, para que empecemos a tomar apuntes y también para que todas las preguntas que se les vayan ocurriendo mediante la información que voy entregando, por favor las tengan allí en cuenta porque a la final vamos a poder eh, tener las respuestas a algunas de esas preguntas. Recuerden, el día de hoy vamos a hablar sobre metafísica, sobre la magia y cómo la contextualizamos a nuestro diario vivir. Entonces, el primer punto sería... Oh, perdón, me están necesitando para algo, ya regreso. Listo, ya quedó en una botella más pequeña, mucho más decente. Listo. ¿Qué es la magia? ¿Qué es la magia? ¿Qué será la magia? ¿Será que todos tenemos el mismo concepto erróneo, el mismo concepto fantástico, el mismo concepto eh, de las películas? ¿Qué será la magia para muchos de nosotros? Bueno, pues según la metafísica, la magia es usar los elementos tanto físicos como no físicos de la naturaleza para alterar la realidad y la percepción de la realidad y así lograr objetivos que nosotros deseamos experimentar en este mundo 3D. Muchas personas a través del tiempo han pensado, a través de las películas, de las historias que cuentan los abuelos, los papás, cuando nosotros no somos conscientes o no somos testigos de un hecho como tal, nosotros siempre tendemos a pensar que nosotros lo que no somos capaces de explicar es algo fantástico, es algo que no sabemos de dónde es, de dónde viene, entonces es magia. Realmente la metafísica trata es como de está entre el medio de la ciencia y de la espiritualidad, podríamos decir. Trata de encontrar una un punto medio porque entiende que es la mente donde ocurre toda la magia. Todo es mental en este mundo. Ya lo dice una de las 7 leyes herméticas. Todo es mental. Todo está en tu mente. Todo lo que ocurre en tu mente puede ocurrir en este mundo físico si tienes la concentración, el conocimiento y la energía necesaria para manifestarlo. Esto vendría siendo más o menos la magia de la ley de la atracción. Porque sí, la ley de la atracción es magia, solo que se ha venido explicando a través de una estructura mucho más consciente o más fácil de digerir para cada individuo de la actualidad. Así como antes Jesús y todos los maestros de los que se hablan en la Biblia tuvieron que utilizar metáforas, hoy en día también muchos de los conocimientos que las personas están expandiendo por medio de TikTok y todas las redes sociales es a través de metáforas. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros ya, digamos, tenemos un conocimiento previo de algo o tenemos un concepto claro de algo y simplemente lo vamos encajando en todo el conocimiento previo o las experiencias que nosotros hemos tenido relacionados a ese tema. Entonces, si la magia es alterar la percepción de la realidad, alterar la realidad que nosotros estamos experimentando en este momento,
para poder experimentar una nueva que es la que nosotros queremos. Esto quiere decir, si en esta realidad experimento el hecho de ser un desempleado, pues yo quisiera hacer magia, ¿cierto? Para cambiar esa realidad y estar en una realidad en la que sí tengo trabajo, tengo un buen salario, tengo buen dinero y puedo satisfacer muchísimos otros gustos de este mundo terrenal. Es la idea que todos tenemos de trabajar y de tener, digamos, un desempeño normal en este mundo. Pero a veces se nos hace difícil, a veces no encontramos como las puertas, a veces sentimos que todo como que se confabula en nuestra contra y que realmente sentimos que no vamos a ser capaces de hacer lo que nos hemos propuesto. Y la realidad es que me está dando frío en las manos y solo tengo un guante, permítanme. Listo, entonces cuando nosotros empezamos a investigar lo que es la magia, y es la magia real, la magia que de verdad va a alterar tu realidad para encontrar la que tú quieres, empezamos a darnos cuenta que es algo un poco más eh, fácil o sencillo o descubrimos a veces que la magia es algo que ya sabíamos y que ya hemos estado aplicando, pero no sabíamos que precisamente eso era la magia mental, el poder de la mente. Simplemente empezamos a decir, oh, entonces ahora entiendo por qué esto y esto. Ah, entonces ahora entiendo por qué pasa esto. Siempre empiezo con el ejemplo de, para hacer como alusivo a lo que es la magia, mm, y la magia cotidiana sería el ejemplo. Las madres son las que más magia hacen. Ellas, por ejemplo, cuando uno se va a ir de rumba y uno dice, no, es que vengo a las 3 de la mañana, entonces présteme las llaves suyas para yo no tener que tocar y que usted se tenga que despertar. Dice, la mamá le dice a uno, no, no se las lleve, no se las lleve porque las bota. Y uno termina botando las berracas llaves. Uno se las lleva y termina botando las berracas llaves. Eso es magia. Me gusta hacer como esa clase de, como de ejemplo, porque es bastante cotidiano, pero realmente funciona igual. Eso es magia. Más adelante nos vamos a ir dando cuenta, porque es magia y les voy a ir explicando en qué momento no nos damos cuenta y pensamos que simplemente es una frase del momento, de la calentura, y realmente es un conjuro, es un hechizo, un spell que la madre está poniendo en uno. Entonces, teniendo claro como ese panorama de lo que es la magia para la metafísica, volvamos a hacer un pequeño summary. Para la metafísica, la magia es simplemente el estudio de todas la manipulación de todos los elementos naturales, físicos y no físicos, que componen los elementos de esta realidad 3D, para transformar nuestra percepción de la realidad y así con eso mismo nosotros poder transformar nuestra realidad externa, nuestra realidad física. Por ende, terminamos atrayendo lo que necesitamos y estamos avanzando hacia la realidad o hacia ese mundo o hacia esa vida que es la que realmente queremos. Entonces, decimos que sí, que la magia muy chévere. Entonces comprendemos que la magia es alterar la realidad, la percepción, mi percepción de la realidad para ir transformando la realidad externa. Porque recordemos que todo empieza desde adentro. Todo, nuestro poder, nuestra conciencia, nuestro análisis, todo es desde adentro, desde adentro. Primero pienso y luego soy. Es así como funciona. Entonces, si la magia es la facultad o la magia es la búsqueda
por modificar esa realidad y crear una realidad que yo quiero, esa que estoy deseando experimentar porque la merezco, ¿sí? Que es la realidad como tal. Si eso es lo que queremos modificar, si eso es lo que queremos cambiar, la entendemos realmente qué es la realidad y no solo como concepto abstracto, como un concepto científico o concepto para demostrar un concepto como intelectual para saber quién es más inteligente, sino la realidad, de qué es la realidad. Para la metafísica, la realidad es el orden que tienen todos los datos que componen el escenario. El escenario viene siendo tu vida, recordando esas frases de que la vida es una película y que cada quien es un personaje que está viviendo su vida. Es exactamente a eso a lo que me refiero cuando digo eso. Entonces la realidad es el orden de los elementos que componen un escenario. La realidad es el orden de los elementos que componen un escenario de tu vida. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estamos chicos, nuestros padres, ellos en los fines de año hacen, en mi país es el Niño Dios, en algunos lugares es Santa Claus, en otros Papá Dios, Papá Noel. Eh, pero cuando somos chicos, ellos ponen esa clase de condiciones o esa clase de elementos en la realidad de ese niño. Sí, y a la final pues terminamos dándonos cuentas qué pasa con con ese cuento. Pero cuando estamos dentro de toda esa fantasía, dentro de toda esa realidad todavía de niños, es capaz de modificar nuestro comportamiento, es capaz de generar un comportamiento en nosotros para poder nosotros proyectarnos al mundo. Es decir, por ejemplo, nuestros padres dicen, es que este año vas a poderle pedir al niño Dios, en mi país es el niño Dios, en diciembre, 24 de diciembre llegan los regalos. Entonces en diciembre vas a poderle pedir al niño Dios lo que quieras. Si te has portado bien durante todo el año, entonces tú vas a seguramente a recibir un buen regalo. Y si has sido lo suficientemente bueno, pues listo, a recibir ese regalo que tú anhelas. Entonces, uno en la realidad así de niño, no dice listo, está bien, un año me puedo aguantar, puedo hacerlo. Y empieza uno a adaptar unos comportamientos que están dirigidos a según como el niño Dios tiene contacto es con los padres, entonces el niño Dios habla a través de los padres. Entonces los padres le dicen a uno, si usted se porta mal, el niño Dios no le va a traer los regalos. Entonces uno está de mal genio y llega en el momento, está de mal genio y discutiendo con sus padres cuando uno es un niño y los padres le dicen silencio, guarde silencio porque si no, eso es desobediencia y el niño Dios no le gusta, entonces no te trae los regalos. Entonces, de esa forma se está poniendo un elemento en extra en la vida o en la mente del niño y el niño se está siempre adaptando a los comportamientos que le permitan recibir ese objetivo. Para llegar a ese objetivo, él decide comportarse durante todo el año y rigiéndose, algunos, no todos. Yo a veces me comportaba, a veces no. Cuando me di cuenta de lo que realmente pasaba, pues lógicamente ya no quise comportarme como querían, sino como yo quería. Pero eso es un caso aparte. Lo que quiero que entiendan es que eh, poner un elemento en la vida de una persona es suficiente para modificar su comportamiento,
sus creencias, y esas creencias van fortaleciendo como ciertos anclajes para ciertos patrones y comportamientos que se van a desarrollar por el resto de su vida. Entonces, un solo elemento, miren cómo un solo elemento es capaz de cambiarlo todo. Pongamos el mismo ejemplo, el elemento sería el regalo del fin de año. Hay algunos niños que no tienen la posibilidad de tener un regalo al fin de año. De hecho, hay niños que no tienen la oportunidad de tener esa historia. Hay muchos niños que nunca tuvieron la oportunidad de creer en el niño Dios porque nunca supieron que había un niño Dios porque siempre supieron la verdad. Entonces, cada quien tiene con el mismo elemento, tiene una realidad diferente. Entonces miren cómo un solo elemento en la vida de una persona puede cambiar la realidad. ¿Por qué? Porque cambia sus comportamientos, y sus comportamientos y sus hábitos y su percepción de la realidad al momento de co-crear, al momento de interactuar con los demás, se va a reflejar, y así mismo es que va a notarse su progreso en la co-creación en este mundo 3D, que nosotros hemos decidido ser un ser social. Entonces, pues, si quieres estar bien, debes estar bien social, tener inteligencia social. Entonces estábamos diciendo que, según lo que llevamos hasta ahora, es que la magia es, digámoslo así, la capacidad de alterar la realidad y la percepción de la realidad de una persona. Luego encontramos que la realidad es el orden de todos los elementos que componen un escenario de tu vida. Puede ser el escenario, puede ser una discusión, el escenario puede ser el regalo del niño Dios, el escenario puede ser cualquier escenario en tu vida, y siempre vas a encontrar que vas a tener la oportunidad de tener magia, porque mientras haya una percepción de la realidad, se va a poder modificar. Bien, tenemos que tener en cuenta que la percepción de la realidad se produce en la mente. Entonces, si la realidad está en la mente, y la mente es la que tiene que ejecutar todos estos pasos, está por ende entendido de que es el cuerpo mental el que va a hacer ejecutar todas estas técnicas que van a ser necesarias para desarrollar o efectuar, como lo decíamos antes, la ley de la atracción, la ley de la asunción. Pero cada uno de estos tiene que estar motivado por algo que realmente la persona esté buscando, que es el practicante. Por eso es que tenemos que tener siempre en cuenta que la intención es muy importante. Cuando tú tienes clara la intención del por qué estás tratando de alcanzar ese objetivo que estás poniendo en marcha, en tu meditación, en tu visualización, en tu ley de atracción, en tu hechizo, tienes que saber el por qué, y por qué lo quieres y para qué lo quieres. Y entre menos egoísta sea la razón por la cual quieres ese beneficio, más fácil fluirá hacia ti. Porque es diferente cuando lo pides, y entonces si pides algo, cuando tú pides algo, tú tienes que esperar a que te lo entreguen. Pero cuando tú simplemente fluyes, simplemente te metes a una corriente, te pones en una corriente en la cual entra y sale energía que vas a poder controlar para
alterar la realidad que estás viviendo y así llegar a vivir la realidad que siempre has deseado. Tenemos que tener en cuenta también que en la mente, en el cuerpo mental es donde nace todas nuestras percepciones de tiempo y espacio. Por eso es muy importante tener en cuenta qué es el tiempo y entenderlo para poder saber cómo lo vamos a aplicar en todas las técnicas que vamos a utilizar para hacer estas meditaciones en trance, tratar de alcanzar líneas hacia adelante o líneas hacia atrás, hacia adelante para acceder a datos que nos van a permitir llegar a líneas a las que queremos llegar, a estados físicos, a estados de 3D que queremos llegar y hacia atrás en la línea para buscar información y desbloquear cosas que de pronto se han bloqueado por situaciones que no supimos manejar en el pasado. Entonces ya sabemos, lo hemos explicado mucho de los videos en el perfil. También em, en este tiempo estamos mucho más familiarizados con saber que el tiempo es simplemente el espacio o el tramo que se demora o el trayecto que tiene que, que le lleva físicamente a un elemento de llegar o desplazarse hasta otro lugar. Entonces, teniendo esto en claro, podríamos preguntarnos qué es un recuerdo. El recuerdo en sí puede ser una imagen, pero si es solamente una imagen que nuestra mente trae cuando estamos buscando la información, si es solo una imagen, porque entonces revive sentimientos, emociones. A veces podemos, incluso sentimos que percibimos los aromas, escuchamos cosas que escuchamos en el momento que estábamos recreando en nuestra mente, como lo que nos han hecho creer que es solo un recuerdo. Entonces la pregunta es si la magia es querer alterar la realidad y la realidad es el orden de todos los elementos que componen un escenario de nuestra vida. Y esto a través de la mente, entendiendo que el tiempo es simplemente el espacio que tiene que recorrer un elemento para llegar de un lugar a otro. El recuerdo no es tan solo un recuerdo, sino que acceder a un recuerdo estamos accediendo a una parte de nuestra conciencia, a una versión diferente, a una versión pasada de nuestra conciencia en algo que podemos llamar tiempo-espacio. Esto sería a través del cuerpo mental. Recordemos el orden que llevamos en el tema, lo que es la magia, que es la realidad, cuál es la realidad de la percepción de la realidad, que es la mente, el tiempo, que es un recuerdo, y cómo se accede a un recuerdo. Pues prácticamente mientras intentábamos encontrar una respuesta a lo que es un recuerdo, pudimos prácticamente hacer un ejercicio en el que nos dimos cuenta cómo acceder a un recuerdo. Acceder a un recuerdo es algo como casi momentáneo, llegar al concepto, al concepto de lo que estás buscando en tu mente, y solo después de que llegas al concepto empiezas a recordar detalles. Es decir, al día siguiente, cuando quieres visitar el recuerdo de lo que comiste al día anterior, lo primero que vas a recordar va a ser si fue algo que te gustaba o algo que no te gustaba o algo que más o menos te gustaba. Y luego vas a encontrar o vas a recordar
los detalles de especialmente si era arroz, papas, ensaladas, carnes, etcétera, etcétera. Y así va a ir tu mente construyendo digitalmente, es decir, en tu cerebro, el lugar, el espacio, las mesas, el color de las mesas, todo hasta que se construye totalmente el recuerdo. En el recuerdo, cuando se construye un recuerdo de esta forma, se reconstruye un recuerdo de esta forma, siempre va a primar el concepto, el concepto, el significado simbólico que esto tiene y la repercusión que tiene en nuestro cerebro. Si fue una situación, un escenario dramático, o si fue un escenario eh, negativo, siempre va a tener repercusiones en nuestras vidas, a veces para bien y a veces para mal. A veces estas terminan siendo motivaciones que mejoran nuestra vida, y a veces no somos capaces de desarrollar una defensa o no somos capaces de superar lo que nos ha podido pasar y nos quedamos con esta clase, lo que mucha gente le llama, dice, miedos o fobias por experiencias previas en nuestra niñez. O anteriormente, no tiene que ser en nuestra niñez precisamente. Entonces, ¿por qué estaba asimilando con la niñez? Porque es que así nos queda mucho más fácil encontrar el significado o la importancia del que tiene nuestro pasado en nuestra vida, en nuestro presente. Como ya nos ha quedado claro que muchas eh, de los traumas o de los complejos de inferioridad y superioridad se han construido desde pequeños o en el pasado, antes de que alguien pueda notarlo. Si a alguien se le es capaz de notar esos complejos de superioridad o inferioridad en X punto, es porque en el pasado hubo algo que lo creó. Entonces la importancia del pasado es que siempre las cosas que hacemos, recordemos, por favor recordemos que nuestro presente es lo que se está convirtiendo en nuestro pasado. Por eso la importancia de tener un comportamiento elocuente y coordinado, espiritual, y siempre buscando lo mejor para todos en nuestro presente, porque nuestro presente se va a convertir en nuestro pasado. Y nuestro pasado es lo que determina lo que nosotros seremos en nuestro futuro, recuerden. Entonces, en conclusión, deberíamos vivir nuestro presente para construir ese pasado que nos haga merecedor del futuro que sentimos merecer o que queremos experimentar. Entonces, un ejemplo de importancia de cómo influye el pasado en nuestra vida es cuando de chicos a ti te gustaría que tu padre hubiera ido hasta el colegio, hasta las clases, a recogerte para llevarte a casa, pero siempre tenías que hacerlo caminando, en bicicleta o en autobús. Eso ha creado una repercusión en ti y ha creado una clase de comportamientos psicoafectivos y ha creado una emoción, una inteligencia emocional que te ha dado el lugar que estás ocupando hoy en día en la sociedad. La pregunta es, ¿estás disfrutando de esa posición que estás ocupando en este momento en la sociedad? Es lo que tenemos que empezar a preguntar, porque si no es así, es donde empezamos a necesitar ayuda extra para empezar a cambiar nuestra realidad, a crear nuestra propia realidad. Entonces, a lo que vamos es
La pregunta que todos nos estamos haciendo, la pregunta que nos hemos hecho por tanto tiempo, ¿podemos modificar nuestra realidad? ¿O podemos modificar nuestra percepción de la realidad? Teniendo en cuenta que la realidad es el orden de los elementos físicos palpables que hay que hay en este mundo 3D, y la percepción de la realidad viene siendo el contexto que tú le pones a vivir la experiencia de tener todos esos elementos juntos, dependiendo de la experiencia previa o las creencias que tú tengas instaladas en tu mente, en tu propia experiencia. Es decir, no se va a sentir igual una persona encerrada con un gato, si siempre ha gustado de los gatos, a la experiencia que tendría una persona si es encerrada en una habitación con un gato, si es alérgica a los gatos y ha tenido malas experiencias con el comportamiento de los gatos. Va a ser el mismo escenario, pero la percepción de la realidad va a ser diferente. Entonces, si tenemos los mismos datos y nos damos cuenta que la percepción de los mismos datos puede ser diferente, entonces ¿tiene sentido en cambiar la percepción de la realidad? Es correcto, porque el cambiar la percepción de la realidad es la que va a permitir generar nuevos hábitos, generar nuevas ideas, dejar el estrés del día al día y preocuparte por cosas más profundas que simplemente lo que vas a llevar mañana o a lo que vas a tener que hacer el día de la próxima semana. Después de que has tenido esto en claro, entonces hay que tener en claro cómo puedes tú modificar la percepción. Y la pregunta más importante es, ¿para qué necesitas modificar tú la percepción de la realidad que estás experimentando? ¿Es totalmente necesario? ¿Es solo un capricho? La respuesta a esa pregunta permitirá el focus, permitirá el nivel de focus, de concentración y lógicamente de ley de reciprocidad que vas a tener en todos los procesos que empieces a practicar en la magia. Entonces, si la percepción de la realidad viene atada a todas estas clases de cosas que ya explicamos, como el tiempo y el espacio, y pues el cuerpo mental no está atado a ello, porque pues el cuerpo mental es un cuerpo etérico. Vamos a hablar un poco o entender sobre el efecto mariposa. El efecto mariposa es el efecto que demuestra que el aleteo de una mariposa en un lugar puede resultar siendo un tsunami en otro lugar, porque el revolotear de sus alas puede hacer un efecto de bola de nieve que va incrementando o que va desencadenando un, un efecto tras efecto, en escenario tras escenario, hasta alterar la realidad que se tenía visualizada al principio. Cuando alguien te dice, oye, me dijiste que yo en tal fecha me dijiste que yo no sería capaz de lograr mis logros, no sería capaz de cumplir mis metas y que estaría rogando en las esquinas para que me ayudaran eh, con una moneda, con un peso, y mira dónde estoy. Cuando eso pasa, es que un efecto mariposa, algún efecto, algo que esa persona dijo y hizo en ti, en tu vida, repercutió tanto en ti a través de los años, que te hizo tomar decisiones y que te hizo forjar el carácter que tienes hoy en día, para conversar y mirar a esa persona de frente y decirle, hey, pude hacerlo.
Gracias porque tu comentario, gracias por lo que hiciste, gracias porque eso me hizo más fuerte, me hizo la persona que hoy en día soy. ¿Por qué? Porque en su momento esa persona con esa frase, con esa invocación, lo que hizo fue cambiar, alterar mi percepción de mi realidad. Entonces me hizo llegar hasta donde estoy. Entonces ese es un ejemplo de efecto mariposa. Cuando cuando dices algo que significa el origen de una posibilidad mucho más grande, cuando ha pasado un minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, una semana, un mes, según el tiempo de que se le esté aplicando a la situación. Entonces, según lo que estamos diciendo con el efecto mariposa, entendiendo el efecto mariposa, los puntos anteriores que hemos explicado, la siguiente pregunta sería, ¿podremos entonces modificar nuestro pasado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podemos nosotros modificar nuestro pasado? Siendo que ya hemos explicado en todo este proceso, en este programa, que la mente es la que se ha encargado de construir la realidad y que la realidad son solo elementos mentales y digitales que quedaron en nuestra mente, en nuestra psiquis, que alteran nuestros comportamientos y que terminan eh, atrapándonos en la realidad que actualmente tenemos y que a veces, muchas veces no queremos. Pues déjeme decirle que sí, sí se puede modificar, sí se puede alterar. Podemos hacer esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo estando empezando a visualizar mediante un estado de trance. Cuando estás en un estado de trance, aprovechas para abrir tu mente, aprovechas para abrirte a un estado en el cual empiezas a visitar muchas realidades y alternativas, en la que tienes todo lo que quieres, en la que conoces los datos, que tienes la información para llegar a esa cima en la que estás experimentando, en esa realidad que estás visualizando. Cuando tú tienes eso, cuando ya tienes visualizada la realidad que quieres, cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer para llegar a esa realidad, lo que tienes que hacer es recordar cómo va a impactar eso en tu vida cuando salgas del trance, cuando ya no estés haciendo la meditación y salgas y cuando vuelvas a tu realidad física, cómo va a afectar eso en tu vida positivamente. ¿Cómo va a afectar el hecho de que vengas de una realidad en la que te has alimentado de información que te va a llevar 100% seguro hacia el objetivo que siempre has querido? Porque eso fue lo que tú aseguraste de visualizar, ir hacia ese lugar donde está el objetivo que tú quieres alcanzar. Es decir, tienes que tener claridad de cuál es el objeto, cuál es la situación y qué es lo que realmente te va a hacer feliz para alcanzar esa situación que quieres experimentar. Porque recuerda que al final todo lo hacemos para poder experimentar algo en este planeta. Entonces, ¿cómo pueden afectar los cambios que yo haga en este viaje o cómo pueden afectar los cambios que yo tome según las decisiones de la información que traigo de estos saltos? Pues es muy simple. Si usted se fue al futuro, ¿qué es lo que estamos haciendo? El ejemplo, si usted se fue a una versión donde usted ha encontrado eh, que en su versión usted vive como quiere, vive donde quiere, está donde quiere y está como quiere, entonces usted ya tiene toda la información que le asegura 100% cómo llegar allá. Porque para eso es que debe utilizar usted esta habilidad, para asegurarse de extraer toda esa información de cómo llegar allá. Pero entonces no es buscando en esa realidad, entonces cuál es el número del chance ganador. No, usted tiene que mirar es su realidad. En su realidad hemos estado explicando durante todo el programa ya de que lo que buscamos es alterar su percepción, su realidad,
para poder que usted empiece a comportarse, a tener las habilidades y los comportamientos que lo van a llevar a experimentar esa realidad que usted ya visualizó, en donde usted quiere, donde usted tiene y donde usted puede hacer lo que usted siempre ha querido. Desarrollo profesional, personal. Es simplemente visualizar con fuerza lo que usted está necesitando, lo que usted está queriendo para su vida. Entonces, ese sería como el cierre de todo lo que necesitamos tener en cuenta para hacer un ejercicio de estos, entendiendo desde el principio de que esta es la magia según la metafísica. ¿Qué es la magia según la metafísica? Es el hecho o la capacidad de nosotros poder modificar la realidad que nosotros estamos teniendo para poder experimentar esa realidad según como nosotros queramos. Pero ¿qué es la realidad? La realidad es el orden de todos los elementos que componen un escenario de su vida. Puede ser físico, puede ser emocional, sentimental. ¿Y esto qué tiene que ver con todo esto? Pues porque la percepción que usted tenga de esa realidad es la que usted va a contextualizar según la experiencia que usted haya tenido, según sus miedos, según sus programas mentales, según sus creencias. Lógicamente todas las experiencias que usted haya tenido desde antes. Nos damos cuenta que esto ocurre en la mente. ¿Por qué? Porque la mente o el cuerpo mental es el que no está ligado a las leyes de la física. Este no está ni atado ni al tiempo ni al espacio, como si lo están los artículos físicos. Es decir, si yo estoy visualizando que yo tengo un celular Xiaomi 18, entonces yo no voy a salir de mi trance y voy a despertar con un Xiaomi en la mano, porque eso es físico, entonces necesita tiempo y espacio porque lo físico está atado a las leyes de la física. Yo con mi cuerpo mental lo que hago es darme cuenta de cómo voy a hacer que ese objeto sea atraído hasta mí por medio de la magia mental que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, esta misma estructura es la que tenemos que utilizar nosotros. Ya la hemos explicado hasta el momento para utilizarla para crear o para ir hacia adelante, hacia ir en líneas en el futuro donde usted puede encontrar lo que usted quiera experimentar, las cosas que usted quiera traer físicas, materiales y sentimentales. Pasa lo mismo cuando queremos ir hacia el sentido contrario, hacia atrás. En vez de ir al futuro, vamos al pasado con nuestro cuerpo mental. ¿Esto en qué termina esto? En todo lo que nosotros llamamos recuerdo. ¿Y cuál es el poder de los recuerdos en nuestra vida? ¿Cuál es la repercusión de los recuerdos en nuestra psiquis? Y eso cómo impacta nuestros comportamientos y cómo nuestros comportamientos generan la realidad que estamos experimentando. Es súper simple el ejemplo que puedo dar. Al niño que todo el tiempo le dicen tonto, usted no puede. Ah, es que usted es tonto, entonces por eso no puede. Ah, es que usted es enfermito, entonces no puede. Es que usted es igual que su papá de irresponsable, entonces usted no lo puede hacer. Quítese de aquí porque usted resultó bueno para nada. Esas cosas, todas esas cosas son las que hacen y empiezan a construir un comportamiento en la psiquis de la persona, en el pasado, y empieza a tener un presente, es decir, todas esas personas que sufrieron esa clase de acosos por sus padres, por sus primos, por sus hermanos, desarrollan la mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría desarrollan una realidad muy triste en la que se sienten de menos, en las que sus proyectos por lo general no suelen salir adelante
y siempre se están quejando de que les va mal en la vida. Pero ¿qué pasa si, como estábamos estudiando ahorita, la magia y el poder de la mente y poder transportarnos a través del cuerpo mental al pasado? ¿Qué pasaría si podemos modificar esos recuerdos que fueron tan que nos han marcado tanto en nuestra vida y que han desarrollado esos comportamientos que nos tienen experimentando esta realidad de M que no nos gusta? ¿Qué tal si mejorando uno de esos recuerdos y poniéndolo más alegre, o si cambiando del todo ese recuerdo, nuestra vida se mejora? Y no estoy hablando de disfrazarlo, sino realmente de, de eliminarlo de toda la base de datos de nuestro cerebro ya, y pasarlo a un bloque donde simplemente es una experiencia más, de una conciencia más que tuvo la oportunidad de experimentar en esta tierra, y ya, no fue nada personal. Y si fue algo personal, fue algo para otra persona que ya no existe, porque hoy en día soy otra persona nueva. Eso sería de poder, eso sería ayudar a una persona a cambiar, ayudándole a trabajar en sus miedos, para que olvide sus miedos, sus frustraciones, para que todas las cosas que de pronto pudieron marcar su vida de forma negativa, eh, sean hoy asimiladas y se puedan llevar de una mejor forma. Entonces ese es el orden en el que este tema debería de tocarse para poder entender lo que estamos haciendo en este perfil. En este perfil tratamos de enseñar magia mental a través de la metafísica, porque a través de la magia nosotros queremos enseñarles a cambiar, a construir una realidad mejor. No siendo más, este es el final de lo que teníamos que entregar el día de hoy, no sin antes darles como el resumen o el summary de lo que estábamos viendo. Hoy tuvimos la oportunidad de explicarles a todos ustedes lo que es la metafísica y cómo la metafísica estudia todo lo que tiene que ver con la magia mental y con el poder de la mente. Estuvimos tratando de entrar un poquito en este tema de lo que significa la realidad, que es muy diferente a la percepción de la realidad. Tocamos también el tema, lógicamente, de lo que es la mente y lo que es el tiempo. Esto nos llevó hasta hablar del tema sobre lo que es un recuerdo y, por supuesto, cómo no, cómo acceder a los recuerdos. La importancia que tiene nuestro pasado en nuestra realidad actual, y luego empezamos a indagar un poco a ver si podíamos modificar nuestra realidad. Nos dimos cuenta que, claro, que si llevamos a cabo ciertas técnicas adecuadas podremos modificar nuestra percepción de la realidad, sea del pasado, sea del presente o sea del futuro. Aprendimos un poco sobre el efecto mariposa, nos dimos cuenta cómo modificar nuestro pasado puede afectar positivamente nuestro presente a través de un trance que debe ser inducido responsablemente por una persona que sepa sobre el tema. También tuvimos que ver o que tocar un poco el tema sobre cómo nos impacta todo este proceso que queremos desarrollar en nuestra vida. ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y si ya primero recurrimos a otra clase de soluciones más precisas, como si esto influye a otra persona, dialogar con esta persona. Si ya no se puede dialogar con esta persona, es en ese caso en las que nosotros recurrimos a esta clase de estrategias. Encontrarnos con personas en otras dimensiones, en otros estados de la conciencia o en otras líneas temporales. Finalmente fuimos un poquito conscientes de los cambios positivos y las consecuencias de no hacer
un salto bien hecho, aferrándonos a las reglas que hemos compartido en muchos de los videos que tenemos en nuestro perfil. Así que si te interesa todo este tema, te recomiendo que debes rebobinar y escuches el tema desde el principio, porque estoy seguro que la información que compartimos el día de hoy te va a interesar muchísimo. Espero que tengas mucha suerte, que te cuides. Chao, chao. Bye, bye.